Somerset Maugham dice de Chekhov que cuando él muere en 1904 no es tan conocido en Europa, pero que hay un escritor inglés que hace una antología de los cuentos de Chekhov y da a conocer a Chekhov. Entonces Chekhov pasa a ser tan conocido y tan querido en Europa como ya lo era en Rusia. Y dice además que para los rusos debió ser muy agradable tener un escritor que fuera capaz de describir esa realidad que era tan cercana a ellos, de una manera tan clara, diáfana, sencilla. O sea, en Chekhov no hay complicaciones en el lenguaje. Chekhov lo que hace es plantear ideas que por eso tienen vigencia hoy en día todavía, porque son ideas profundas y verdaderas. O sea, es tomar, plasmar esa realidad que no ha cambiado tanto en el mundo, es una realidad que está vigente aún. Eso es lo No, que él claro, hace. claro, hay que ver una cosa. Chejo pudo haber escrito, a pesar de que pudo haber sido contemporáneo de muchos de esos escritores que fueron condenados prácticamente por la Asociación de Escritores Rusos, que fue un grupo que más que una asociación de escritores era una especie de caliesaje que había en Rusia. El caso de Alexander Solzhenitsyn es uno. El caso del otro ruso que vivía, Boris Pasternak, Boris, Boris Pasternak es del... no, pero Alexander Solzhenitsyn fue el más perseguido. Pasternak, pero también está el escritor que escribió la novela Pin, que se nacionalizó norteamericano y después se nacionalizó en otro país, que es el autor de la novela Circular. no tengo ahora, no Él recuerdo hubo a una época este... que formó parte de la Academia de la Lengua, una de las asociaciones más prestigiosas de la lengua en Rusia. Vladimir Nabokov. Ah, Nabokov, el de Vladimir, Lolita. ajá, Es conocido por Lolita, Lolita, Nabokov. sí, Vladimir Nabokov. el de Lolita, sí. Parece que él dejó esa, él llegó, no sé si a dirigirla incluso, la dejó por una controversia que hubo creo recordar, con Gorky, Sí, con Máximo sí. Gorky, que tenía mucha afinidad con él y se solidarizó y entonces dejó la asociación. Pero el otro día comentábamos, Ramón, tú y yo, de que había tenido ciertos vínculos con algunos de los autores grandes. Sí, incluso en 1902 él se trató con León Tolstoy. Se conocieron, creo que en Crimea fue que se Sí. conocieron, él y León Tolstoy. Y a final de su vida también se trató con Máximo Gorki, que fue uno de los escritores que le dio, o sea, que ayudó a que se conociera más la obra de Chekhov en Rusia. Ahorita nosotros hablábamos, y hablamos de las obras de teatro de Anton Chekhov. El tío Vania, que es una de las primeras obras de Chekhov que se presentan de obras de teatro, fue un éxito. Pero la segunda, que fue La Gaviota, no fue tan exitosa porque era demasiado lírica. Y en ese entonces Stanislavski, que es un actor y un director, quizás el más importante de los directores y actores dramáticos de Rusia, quizás de todos Una los tiempos. celebridad, Sí, paradigma. sí, dijo Chekhov del montaje que hizo Stanislavski de la obra de él, que los actores ninguno leyeron una línea de lo que él había querido decir. Pero lo que pasa con esto es que Stanislavski estaba buscando una nueva forma de lenguaje dramático. Entonces, para Chekhov fue un poco difícil y para el público que vio la obra fue difícil porque es la búsqueda de un lenguaje dentro del teatro. Pero más tarde, la Academia de Ciencia rusa determinó determinó que esa forma de hacer teatro de Stanislavski era una forma perfecta porque llegaba mejor a la gente e involucraba a la gente también dentro de la obra. Con Stanislavski es que se comienza a poner al actor de espalda al público. Antes de él eso no se había dado y con El Jardín de los Cerezos, que es una obra posterior, no, perdón, con La Gaviota, es con La Gaviota que se hace. Ahí se inicia esa forma de hacer teatro donde no hay, no solo está el actor en el escenario y el público mirándolo, sino que hay una tercera pared. O sea, no solo están las paredes, sino que hay una tercera que es un actor de espalda al público y de frente a otro actor que también está de frente al público. Hay que ver los otros grandes cuentistas rusos,
lo que aportaron a la literatura rusa. Si nosotros lo vemos en sentido general, nos damos cuenta de que también están obsesionados por los grandes temas. Pero hay uno que es Goncharov, está Turgenev, está Goncharov, está Lermontov, pero Goncharov escribe algo que parecería ser de Chekhov, a no ser por la sorpresa final, que es que unos tipos están jugando en una mesa y uno que tiene fama de predictor dice: señores, mi casa se está quemando. Dice: bueno, si es verdad que tu casa se está quemando, tú eres el mejor. Vamos para allá. Y salen para la casa del tipo. Cuando llegan, ya la casa está hecha ceniza. Entonces ellos van y lo felicitan. un humor fino. Sí. Y negro también. Y un antihumor también. Enhorabuena, felicidades. Felicidades que ganaste. Ah. Sí. Pero en definitiva la literatura rusa es una de las grandes literaturas del mundo. Si nosotros vemos a Tolstoy, a Pushkin, a Gogol, a Chekhov, a Turgenev, a Lermontov, a Goncharov, a Gorky, Dostoyevsky, pero ya no en cuentos, sino en... O sea, estamos ante una pléyade de escritores que sería envidiable para cualquier país, sencillamente envidiable. Quizás Francia reúne tantas celebridades como lo ha reunido Rusia. Sí. Señores, en cuentos, nos podríamos atrever a dar unos cuantos nombres de autores que sean los más importantes dentro de la cuentística, digo, no actuales, pero sí de la altura de Anton Chekhov. Antes hemos hablado de Guy de Maupassant. Sí. Y de Kipling. Kipling, que es un genio indiscutible. Rudyard Kipling es un genio a un nivel extraordinario. Sí. Kafka. Kafka. Y Allan Poe. Turgenev. Bueno, Edgar Allan Poe, sí, de la primera mitad del siglo XIX. Sí, de verdad, es de los grandes, de los primeros grandes. Bueno, fíjense que tendremos que hacer un programa sobre Edgar Allan Poe. Sí, se lo merece, yo creo. Pero en España no hay grandes cuentistas. Y en Latinoamérica surgieron, pero han surgido en el siglo XX, y han surgido un poco después de todos estos. Pero en España no, yo no sé por qué. En España se ha dado la novela. Y la poesía, que ha sido incluso hoy, si hoy miras y aparecen algunos concursos, pero de relatos, microrelatos, que se llevan ahora mucho. Pero el cuento clásico, yo no sé por qué razón no es un género o un subgénero que se está trabajando en la narrativa en Sin embargo, España. podría quizás hablarse de cuentista español, aunque no tiene las características del cuento, a Gustavo Adolfo Bécquer, podría ser con sus leyendas, pero no reúne las características propiamente del cuento, pero sí una narrativa cercana. Son relatos, por ejemplo el de La noche, El monte de las ánimas, todos esos yo los recuerdo como tienen características de relato más que de cuento. Sí, señores, yo quiero retomar el tema Chekhov y quiero mostrar de su obra La Gaviota, porque el teatro de Chekhov es un teatro de ideas y uno lo puede ver en La Gaviota. ¿Cómo comienza La Gaviota? Hay un personaje que dice: ¿por qué va usted siempre vestida de negro? Y contesta Masha: llevo luto por mi vida, soy muy desgraciada. Sí, Qué tremendo. Eso es un poema. Entonces dice Masha: no es el dinero lo que importa, incluso un pobre puede ser feliz. Y le dice un profesor que es bastante pobre y que está enamorado de ella, le dice: sí, eso es en teoría, pero en la práctica la realidad es otra. Sí, es de verdad. Él se dice, se desdice, se contradice. Eso es verdad. Dice: usted se pasa la vida filosofando o hablando de dinero, cree que no hay mayor desdicha que la pobreza, pero yo en cambio preferiría 1000 veces ir vestida con harapos pero es algo que usted no va a comprender. Es muy fácil decirlo, pero la realidad es muy distinta. Muy bien. ¿Cuál es el cuento de Anton Chekhov que ha trascendido más? ¿La dama del perrito, quizá? La dama del perrito.